Nos acompaña esta noche el gerente general de la empresa Palma del Espino. Él es Ronald Campbell y vamos a conversar con él sobre una aventura que comenzó hace 30 años o un poco más de 30 años. Una aventura exitosa, una experiencia fenomenal que tiene que ver con sembrar palma aceitera en la selva del Perú, pero la aventura consistió en llevar este cultivo a un lugar donde la coca había proliferado, la coca ilegal, el terrorismo asolaba esas zonas del país y sobre eso se apostó, sobre eso se corrieron riesgos y allí se ganó. Esa es una experiencia extraordinaria. Bienvenido, Ronald. Buenas noches, Ceci. Gracias por acompañarnos. Gracias, amén. ¿Cómo comenzó este proyecto? ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, la empresa inicia en el año 78 a través de una iniciativa del Grupo Romero en buscar nuevas zonas para producir y buscar aceite vegetal. El Perú ha sido deficitario del suministro de aceite vegetal toda la vida. Entonces, ya el Estado peruano había hecho un ensayo, una iniciativa en Endepalma, produciendo palma en la zona de Tocache, y nosotros fuimos a unas zonas cercanas a ella, y en el año 78 se fundó la empresa y empezamos las siembras en el año 81. Tuvimos una época muy difícil en el periodo desde el año 84, donde tuvimos ataques terroristas, y evidentemente el Perú estaba en una situación muy difícil. La zona se complicó más por el terrorismo y el narcotráfico, que creció demasiado. Pero gracias a Dios, a partir del 90 en adelante, la situación empezó a cambiar, el Estado intervino mucho más, hubo mucho trabajo de interdicción, pero también hubo apoyo de organismos internacionales para buscar desarrollo alternativo. Eso fue en ayuda del pequeño productor, del pequeño trabajador. Evidentemente a la empresa le tocó una época muy dura, pero pudimos salir adelante gracias a la confianza, al esfuerzo, al entusiasmo y al apoyo de todo el equipo de trabajo de Palmas del Espino. Sus enemigos eran precisamente los narcotraficantes que estimulaban a los cocaleros ilegales y que querían que ustedes, que estaban llevando la formalidad a la zona, desaparecieran. Y en los años 90 sufrieron una invasión de cocaleros en los terrenos, en las tierras donde estaban destinadas, donde ustedes trabajaban la siembra de la palma aceitera. ¿Cómo solucionaron ese problema? Muy bien, eso es muy interesante. Nosotros teníamos una extensión de tierras para desarrollarlas y solamente pudimos en la primera etapa avanzar 5.000 hectáreas, desde el año 81 hasta el año 86, 87. El terrorismo y el narcotráfico hicieron que nuestro proyecto se detuviera. Y evidentemente nuestras tierras empezaron a ser invadidas. No todas, pero en parte sí. Esto continuó hasta el año 99-2000, en que la empresa se recuperó y empezó nuevamente a reactivarse, a desarrollar y a sembrar. Y cuando fuimos avanzando nos encontramos con estos invasores, narcotraficantes, algunos terroristas. Así que tuvimos que hacer un trabajo de socialización y de amistad, y de alguna manera explicarles que lo que íbamos a hacer con ellos es un trato. Los íbamos a trasladar a unos terrenos anexos a nuestra propiedad, les íbamos a dar títulos de propiedad que no los tenían. ¿Ustedes compraron esos terrenos? Compramos esos terrenos, conseguimos los títulos de propiedad a nombre de cada uno de estos señores y les dimos la misma extensión que habían invadido nuestras tierras en estos nuevos territorios. Eso ocurrió en el año 2001. Pasaron 2 años, en el año 2003 se les visitó, el directorio de entonces los vio y dijo no han avanzado nada. Y no han avanzado nada evidentemente porque no tenían recursos, no conocían otra cosa que sembrar coca y pan llevar. Entonces se acordó iniciar un proyecto que involucró a 4 grandes áreas. Los beneficiarios, estos productores, que eran 62 familias, un ente de financiación, logramos convencer al Banco de Crédito del Perú, contratamos los servicios de unos expertos en palma, agricultores, o sea, ingenieros agrónomos expertos en palma, y nuestra empresa que lideraba todo el proyecto y conducía
todo este esfuerzo. Entonces, a partir del año 2003-2004 empezamos los trabajos, tuvieron su primera cosecha en el año 2007. O sea, les prestaron para que ellos sembraran palma. Exactamente. Ajá. Pero el dejaran sistema, la coca y pasaran a la palma exactamente, aceitera. pero el sistema fue más que solamente el prestarles, fue llevarlos de la mano, acompañarlos, Los capacitaron. capacitarlos, enseñarles, ayudarles, apoyarlos en todo lo que fuera necesario, porque teníamos que hacer de esto un proyecto exitoso. Y evidentemente las personas fueron entendiendo poco a poco lo importante que era para sus vidas también. Claro. Les cambiaron la vida. Efectivamente, y lo interesante de esto es que han habido momentos difíciles desde el punto de vista de que hay flojos, hay entusiastas, hay empeñosos, y en un momento teníamos algunos que tenían buenos ritmos de producción y otros muy malos. Lo que nos da mucha satisfacción es que al día de hoy, en promedio ellos tienen niveles de productividad igual que nuestra empresa. Es decir, no un pequeño productor está sentenciado a tener baja productividad. Ese es un tema muy importante. Y como siempre decimos, a veces los promedios no siempre muestran toda la realidad. Efectivamente, en ese promedio hay unos cuantos que son excelentes, hay muy buenos, hay buenos y hay muy poquitos malos, lo cual nos dice que la lección se aprendió y todos vieron de que a partir del buen trabajo los ingresos a sus economías se van elevando y les van resolviendo problemas de alimentación, de educación, de vivienda, y van superándose. Los hace autosuficientes. ¿Ustedes compran su producción? Nosotros compramos el 100% de su producción, estamos a escasos 6 kilómetros de distancia, por lo tanto los costos de transporte para ellos son muy bajos, reciben el precio basado en los precios internacionales, es decir, que no son un grupo de personas que tienen un problema de que producen y no tienen a quién vender, o el que les compra muy castigado, y por lo tanto tenemos actualmente 42, porque de los 62, 42 entraron en el proyecto, 42 agricultores y sus familiares que están, digamos, en una condición muy superior a la que tenían hace 10 años. Oiga, ustedes comenzaron en esta zona tan convulsionada y tan rica también, ¿no es cierto? Como Tocache, Uchiza. Esto es Huánuco, ¿verdad? Esto es San Martín. San Martín. Y después han crecido y se han extendido ¿hacia dónde? Hemos crecido hacia Loreto y estamos cerca de Yurimaguas, y es una zona que también nos ha permitido desarrollar La Palma. Actualmente ya estamos prácticamente entre las dos plantaciones 23.000 hectáreas y a nivel Perú, el Perú ya alcanzó 50.000, que todavía es una cifra pequeña para el potencial que tiene el país. Claro. Y este proyecto extraordinario, que evidentemente ha venido a transformarse en lo que se conoce como el milagro de San Martín, ¿no es cierto? Sí. Porque no solamente es la palma aceitera, pero ha sido un gran estímulo, ha creado un espacio formal. Ustedes han llevado la formalidad a esa zona y le han dado otro aire, otro respiro. Y bueno, luego han venido otros proyectos, y ahí están los que siembran cacao, café y tal. Pero esto se podría replicar en el BRAE, podría ser, digamos, una de las fórmulas para el BRAE. Yo creo que el mecanismo que hemos desarrollado nosotros es un mecanismo relativamente sencillo, yo creo que muchos lo conocen. Lo que hay que tener es el compromiso, la dedicación y tomar el riesgo. En realidad en el BRAE se podría hacer con otro tipo de cultivos. La palma no es un cultivo que se pueda desarrollar en el BRAE por las condiciones climáticas, temperaturas y demás. ¿Qué necesita? ¿Qué temperaturas La palma, por ejemplo... Es africana, ¿verdad? La palma sí es de origen africano y las condiciones fundamentales, por ejemplo, es que requiere un régimen de lluvias importante, sobre los 1.500 a 2.000 milímetros al año. Después requiere tener temperaturas altas y no menos de 20 grados centígrados, y después requiere una característica geográfica en cuanto al perfil de los terrenos para poder hacer un trabajo eficiente, ¿no? Y lo otro es que se requieren extensiones grandes para que realmente pueda haber un equilibrio entre las plantaciones de tamaño importante y las pequeñas, porque se tiene que hacer infraestructura industrial, y la infraestructura industrial requiere de volúmenes importantes para que sea eficiente. Entonces hay una combinación de elementos. Pero sí sé que en el BRAE, por ejemplo, el café es una opción, el cacao es una opción, y yo creo que ahí se pueden armar cadenas productivas importantes,
pero evidentemente requieren del apoyo de una empresa líder, que los guíe, que los eduque, que les ayude con el financiamiento. Aquí no hablamos de regalo en lo absoluto, hablamos de apoyo financiero, técnico y educación. Y de inversión, que debe evidentemente rentar. Ahora, ¿cómo cuidan el medio ambiente? ¿Cuál es el compromiso de Palma del Espino con su medio ambiente? El compromiso de Palma del Espino es total. Es decir, nosotros tenemos que preocuparnos, y hay normas legales que lo exigen, y nosotros las cumplimos, con el tratamiento de las aguas, es decir, los efluentes, con el tratamiento de las emanaciones, los gases, con el tratamiento de los residuos, sean sólidos, sean líquidos, los que sea, tenemos que cumplir con ellos. Y hay una serie de elementos y monitoreos que hacen a través del Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y una serie de organismos. Nos gustaría que lo mismo se aplique a todos los que hacen desarrollo industrial en la Amazonía y obviamente en el resto de las regiones, porque sí creo que es un compromiso que tenemos, y en el caso de la Amazonía son condiciones muy delicadas que tenemos que cuidarlas. Es la casa donde nosotros nos desarrollamos. En Palma del Espino somos 4.500 trabajadores permanentes, es decir, no con temporadas de cosecha. Los 365 días hay 4.500 peruanos que están trabajando en Palma del Espino y tienen oportunidades de superarse, de educarse y de ir creciendo en la estructura de la empresa. Y ustedes son una empresa grande que son parte de un grupo económico grande. Entonces imagino que los vigilan con mayor tenacidad. Sí. Es importante hablar de eso, porque por lo general hay mucha propaganda al revés, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué? Porque creo que explicarle a la opinión pública cuánto bien le hace a los pobladores de zonas así de deprimidas la asociatividad. Este concepto, como dijo hace unos minutos, nada es regalado, todo nos cuesta, pero todo nos involucra. Y también, si salimos y crecemos juntos. ¿Cómo, se propone el grupo al que la Palma Espino pertenece, que es el Grupo Romero, ¿no es cierto? ¿Cómo se propone, continuar y extenderse? Usted nos ha dicho, estamos en San Martín, nos hemos ido a Loreto y van a ir a Ucayali. Podría ser Ucayali, evidentemente nuestra actividad principal es La Palma y por lo tanto buscamos zonas que sean apropiadas para nuestro cultivo. Y estas zonas son básicamente Ucayali, San Martín, Loreto, Huánuco. Más hacia el sur no es lo conveniente, es poner en riesgo una operación. Es por la altura. Es por la altura y por el frío que hay más hacia el sur y por lo tanto se hace difícil o la productividad no sería buena. Pero nosotros este modelo de José Carlos Mariátegui ya lo hemos replicado en algunos otros grupos. Justamente comentábamos esta mañana. ¿Así se llama el modelo de los invasores que fueron convertidos en socios? Exactamente, pero después ya no son invasores, sino son grupos de productores que se acercan, vemos, evaluamos, tratamos de organizarlos y se han ayudado a otros grupos también. Y hay un tema que es característico, hay un tema que es el título de la propiedad. El título de propiedad es muy importante porque es la base para poder generar todo este mecanismo, porque el ente que va a financiar, que normalmente es un banco, lo primero que va a exigir dónde está el título de propiedad. Va a exigir garantías adicionales, pero el título de propiedad es importante. Porque el banco está prestando los ahorros de los ciudadanos. Exactamente. Entonces, y evidentemente hay que asegurar de que la recuperación va a ser dentro de los plazos y dentro de los esquemas que se han establecido. Entonces, eso es importante. Lo otro es que nosotros vemos que cada vez los agricultores se están dando cuenta que la productividad es fundamental. Nosotros vemos, por ejemplo, el cacao. En el cacao, el promedio de la productividad en el Perú y en el mundo está entre los 400 kilos y los 600 kilos. Hoy en día hay otras variedades que te pueden dar 2 toneladas, 3 toneladas. Pero ahí hay un tema de discusión sobre la calidad del cacao. Pero a un pequeño productor de cacao, que le das un cultivo que le da 2 toneladas, le va a resolver mucho más el problema de la vida que dándole una variedad que le va a dar 400 kilos. Entonces yo creo que es un aspecto que se tiene que evaluar. Yo no soy cacaotero, soy más palmicultor, pero es lo que escucho de la gente, es lo que se siente y se dice en la zona, ¿no? Nosotros en La Palma creemos que
se puede desarrollar interesantes proyectos y cadenas productivas de palma. El Perú tiene las condiciones y la palma no es el que ha dañado la selva del Perú. La selva del Perú la han dañado la agricultura migratoria, la deforestación para hacer diferentes temas, la deforestación para la hoja de coca, y esos son 14 millones de hectáreas, que estoy seguro que ni el 10% de eso es hoy día tierra productiva, y por lo tanto hay que buscar soluciones a ello. Las universidades de las regiones donde ustedes están tienen facultades de agronomía. Correcto. Y a partir de allí es que ustedes se nutren de sus ingenieros, agrónomos, de sus técnicos más capacitados. Es una combinación. A nosotros nos gustaría muchísimo que gran parte de nuestros profesionales provengan de las universidades de la Amazonía, pero tenemos una combinación de profesionales, ya sea de Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Tingo María, y también de Lima, Trujillo, Piura. Es decir, hay una comunidad profesional muy importante en nuestra empresa y tenemos todas las profesiones que usted se puede imaginar, y verdaderamente porque tenemos temas industriales, temas agronómicos, temas de sanidad vegetal, y hay comerciales, y entonces toda esta variedad de actividades nos demanda profesionales que poco a poco los vamos capacitando y perfeccionando y llevándolo a posgrados y demás, porque realmente tenemos que ser eficientes y muy competitivos. Claro. ¿Y cuál es el mercado del aceite de palma? El mercado para nosotros es el Perú. Aproximadamente el 98% de nuestra producción se queda en el Perú, atendiendo los mercados principalmente de la Amazonía, pero también la costa y la sierra. Tenemos productos de consumo masivo y tenemos productos industriales. Así que este es nuestro mercado principal y creemos que es un compromiso atender nuestro país. ¿Y se puede exportar? Se puede exportar. Deberíamos aspirar a exportar. Bueno, exportamos una pequeña cantidad porque, como dije anteriormente, hay una demanda muy importante en el Perú, somos deficitarios y por lo tanto ayudamos a cubrir ese déficit nacional. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros, Ronald. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Gracias por la invitación. Vamos a darle pase a Patsy Bendayan con la información comercial. Nosotros regresamos después de la pausa con El Mundo con Tudela. Gracias, Chichi. Wambrilla, les quiero preguntar a todos mis wambrillos que está haciendo bastante frío en estas épocas. Ay, Dios mío. Y seguramente no pueden respirar bien porque tienen la nariz congestionada o de repente están con tos. Ay, lo que necesitan es Menthol Frost. Mira, se frotan así su pechito, así se frotan bien su pechito e inmediatamente empiezan a respirar mejor con Menthol Frost. Es riquísimo. Después de una frotadita en el pecho y en la espaldita, ¡qué alivio, wambrillos! Adiós a los síntomas de resfrío, la tos y la congestión nasal con Menthol Frost.